Hola, buenos días para todos. Bueno, vamos a iniciar. Esta sesión pues está dividida, digamos que en tres partecitas. Una inicial que tiene que ver con la sustentación, bueno, la socialización de la revisión, del artículo de revisión que realizaron durante el segundo y tercer corte, ¿listo? La segunda parte vamos a hacer una evaluación eh, como propuesta de actividad de bilingüismo y tres pues van a presentar su parcial. ¿Listo? Entonces, no sé quién quiere iniciar. Yo, profe. Listo, Darío. Dame un segundito, ya arreglo aquí. ¿Me ven? ¿Todo claro? ¿Todo perfecto? Sí, señor. Listo. Empezamos. Mi nombre es José Brian Velázquez Burbano. El tema que escogí es coaching deportivo en la preparación psicológica de los deportistas. Aquí también va a haber el coaching, cómo entra en la comunicación con el deportista, cómo se comporta. Entonces tenemos como una introducción y la introducción dice que el coaching se define como una estrategia de investigación psicológica, ya que produce cambios mantenidos en la condición emocional y la conducta del cliente de representar un proceso de cambios, cumbre de espacio entre lo que es uno y lo que puede ser entre la situación actual. Habitualmente no desea por el cliente la situación ideal, desea, si se están dando cuenta, estas modificaciones se pueden mejorar la proporción del bienestar y la salud psicológica. Nos habla García Naviera. Entonces, aquí tenemos como objetivo que es demostrar que el coaching deportivo es una herramienta efectiva para mejorar el rendimiento psicológico de nuestros deportistas. Entonces, tenemos una metodología para llegar a un fin de este trabajo y fue la metodología que yo usé, que fue primero buscar qué tema quería consultar, sobre qué quería hablar. Después me salió el tema que es el coaching deportivo en la preparación psicológica de los deportistas. Después de eso y dimos otro paso que es consulté cuántos trabajos o tesis podía encontrar sobre ese tema para no basarme en uno, sino en varios. Entonces aquí hablamos de que encontré aproximadamente unos 15, 20 archivos que hablaban sobre el tema, donde escogí 10 que los estaba profundizando, que hablaban en específico sobre mi tema. Y de ahí el paso siguiente fue que creamos, que la profe nos dio una matriz, donde esa matriz estaba constituida por unos pasos donde nos servía para ver si el artículo nos servía o no nos servía para finalizar nuestra consulta. ¿Qué tenía esa matriz? Tenía características que son asignatura, temática, fuente, nombre, autor, año, país, resumen.
método cuantitativo, cualitativo, participantes, tipo de análisis, instrumentos. Esos eran los tips que tenía que tener para tener un buen trabajo. Después de haber hecho toda esa consulta, escogimos 5 archivos en los que más ayudan en el trabajo de uno. Ya teniendo eso planteado, creamos un objetivo general, una introducción, y ahí va el trabajo final, que es lo que estamos exponiendo, en las cuales nos basamos por unas palabras claves para poder llegar al trabajo. Entonces tenemos como un resultado que aquí nos hablan esto es uno de los más importantes, que nos hablan de autoestima, autoeficacia y bienestar, disculpen ahí. Entonces nos dicen que el primer participante, como lo pueden ver, presenta los objetivos establecidos por los deportistas, los cuales fueron trabajados durante la sesión de coaching en participación del primero, que propuso una meta dirigida a mejor autoconfianza y autoestima, tanto en competiciones como entrenamientos. El segundo participante, como lo podemos ver, mano derecha de sus pantallas, la gráfica, se propuso una meta dirigida a las consecuencias de ciertos hábitos conductistas de su vida cotidiana que creían necesarios para la mejora. Entonces, este archivo, donde saqué la gráfica, nos hablaban de que hacían unos press y unos post-test, donde el coaching entraba en profundidad a la autoestima, autoeficacia y bienestar en el deportista a la hora de competir, a la hora de cómo se comportaba con la familia y a la hora de cómo se comportaba con los compañeros haciendo un ejercicio o entrenando. Entonces aquí podemos ver que el primero nos muestra un porcentaje de autoestima, puede ser un 25-30%, aunque el segundo tiene lo mismo, de pronto por lo que no se ven, pero se aumenta un poquito más, donde el segundo tiene más autoeficacia, el primero tiene más autoeficacia que el segundo. Y el bienestar tiene más bienestar el primero que el segundo. Esos son unos test y unos pretest que se hicieron para concluir a ver qué le deben trabajar al jugador para poder mejorarle esto a base de eso. Entonces, en las otras diapositivas vamos a ver la discusión y cómo lo resolvieron. Entonces, aquí vamos con otros resultados que también va del coaching, que tiene que ver con la comunicación. Entonces, ¿cómo se comunica él con sus estudiantes? Entonces, hay 3 tipos de comunicación que él usaba en ese archivo, que es agresiva, asertiva y pasiva. Entonces, él decía que utilizaba esas 3 formas de comunicarse porque no siempre podía ser asertivo o pasivo. Había momentos que él necesitaba que le hicieran caso y no le hacían caso, tenía que utilizar la forma agresiva, en la que los jugadores sintieran que él está ahí, que él se está haciendo sentir. Como lo podemos ver en la primera imagen, agresivo el entrenador, la segunda imagen, pasivo, celebrando, asertivo, que acertó su logro, y pasiva, entendiendo al jugador. Entonces nos dicen que agresiva tiene unos términos y es que es no apreciar a los demás, no escuchar y poner su punto de vista en cualquier conversación. Esas son unas cosas, esos son como unos tips que nos podemos dar de cuenta cuando nuestro entrenador es agresivo con nosotros o cuando es asertivo, es cuando escucha, que él escucha a los demás, expresa su punto de vista, claridad y honestidad. Cuando es pasivo, nos habla de agradar a los demás, eh, los compensa todos, responsabilidad, deja de manos de otro, nos da confianza. Pero él, como decía aquí en el texto, que a veces era agresivo por su tono de voz y por hacerse sentir. Y que esos 3 componentes se turnaban. Por ejemplo, en la competición, hay a veces que también podía ser agresivo, pero en los cuales los jugadores le decían que no fuera así, que también se dejara hablar por ellos, que a veces ellos tenían mejor estrategia, pero él no se dejaba. Él comenzaba a decir, no, hagan lo que yo le digo y así es. O también a veces que era forma asertiva, que escuchaba a los demás, que puede ser en el modo de entrenamiento. Y la pasiva era ya, por ejemplo,
que se están logrando lo asertivo, que es ganar, y ahí sí escuchaba a los estudiantes, o ahí sí compartía con ellos, dejaba que ellos opinaran al respecto del partido, donde los estudiantes al último decían que no era así, pero bueno, que él manejaba sus 3 puntos de comunicación ante ellos. Entonces aquí vamos con la discusión de la autoeficacia y el bien psicológico. Entonces nos dicen que los datos obtenidos indica que tras la aplicación de la investigación basada en el coaching en los deportistas de alto rendimiento, se confirma que parcialmente la hipótesis planteada, la puntuación en autoestima, autoeficacia general y bienestar psicológico de los deportistas se verán aumentados tras la investigación del coaching. ¿Qué nos quieren decir esto? Que el coaching entrando a nuestras vidas como a nuestras vidas, haciéndonos como un procedimiento psicológico para ver cómo estamos, cómo nos sentimos, si venimos bien de la casa, no venimos bien de la casa, es un buen provecho o es o ¿cómo se le puede decir? Es un bien para el deportista, un bienestar. Y ahí comprobaron que los deportistas demostraron una buena mejoría a la hora de competir. Entonces aquí entramos en la discusión sí, de la agresividad asertiva de los que le estaba hablando. Y entonces aquí nos dice él que hay estilos de comunicación que son marcados que otros ideas que cada uno de ellos se utilizó en los diferentes momentos del deporte, es decir, comunicarse en una manera pasiva, asertiva y agresiva adecuada a la situación correspondiente con el objetivo de mantener un buen ambiente dentro y fuera del grupo, como les estaba explicando. Es importante rescatar cómo la comunicación se tiene en el entrenador hacia sus deportistas. Cambia según el momento de la competición. Se podía llegar a una hipótesis de que la comunicación se ve afectada o distorsionada por factores externos que pueden llegar a distorsionar el mensaje. Con base a esto se puede llegar a plantear que el ámbito deportivo para trabajar en los entrenadores en el momento crítico es importante de la competencia. O sea, esa acción nos decía que a veces era bueno manejar las 3 comunicaciones, no siempre se podían quedar en una, que era bueno que el jugador sintiera cuando el entrenador estaba agresivo, cuando estaba asertivo y cuando estaba pasivo, para que ellos sintieran los 3 cambios de comunicación y así mismo ellos se pudieran comunicar con él, aunque él no lo hacía de malo, sino que él lo hacía era como para apretar a los jugadores y ellos entendieran el propósito que tenía él. Entonces aquí vamos con unas conclusiones que saqué y son 4. Entonces nos dicen que la información suministrada a través de la entrevista y las observaciones permiten reconocer que los entrenadores son parte fundamental en el proceso formativo de un deportista. Son ellos quienes potencializan el rendimiento deportivo, pero también son quienes apoyan y llenan de frustración a un deportista. Es por eso que los entrenadores deben tener un estilo de comunicación adecuado para ayudar a los funcionamientos de los deportistas. Entonces nos dicen que el entrenamiento psicológico es una forma más del entreno deportivo, que poco a poco se ha insertado en el método de trabajo de muchos deportistas e equipos. Entonces también decimos que se puede concluir que el coaching junto a los perfiles de coach lo permitirán al deportista ser positivo, tener entusiasmo, comprensivo, confiable, directo, enfocado en su objetivo y tener sus metas y ser muy experto y ser observador, respetuoso y paciente y claro y seguro. Aquí tenemos las referencias y muchas gracias. Listo, bien, José. Hay algunos aspectos que hay que de pronto diferenciar
entre una investigación y otra, ¿sí? En lo que tuviste en cuenta eh, para los resultados. Porque hay una mezcla de pronto de muchos conceptos y no es tan claro de pronto como las pautas que das al inicio, ¿cierto? Específicamente el título, ¿no? Que es un poco la comunicación o centrado en la comunicación. Sí, profe, es que Entonces, me faltó como modificar el título. ¿Te acuerdas que hice como un cambio de tema? ¿Te acuerdas que yo que te consulté, que tú me dijiste que hablara de la comunicación y de lo que lleva un poquito? Entonces me faltó como modificar el título para que entrelazara todo. sí, claro, entonces pues ahí cambia un poco eh, la organización, la metodología. Bueno, en cuanto al diagrama de flujo que presentas, siempre debes tener en cuenta que no puedes hablar en primera persona, ¿sí? Encontré, busqué, no, ¿sí? Se encontró, bueno, digamos que en tercera persona. ¿Para qué? Pues obviamente dinamizar un poco la presentación y el formalismo del documento, ¿vale? Está bien de pronto el flujograma que realizaste, eso pues especifica de una u otra forma el paso a paso para poder generar el artículo de revisión. ¿Listo? Entonces, y obviamente pues de la mano va todo el tema de redacción y de ortografía. Pero bueno, bien, digamos que en general un ejercicio bastante eficiente con respecto pues digamos que coherente con el objetivo que se propuso para las diferentes sesiones y para las diferentes entregas. ¿Listo? Bien, bien, José. Listo, profe, muchas gracias. Bueno, listo, ¿quién continúa? ¿Puedo ir yo, profe? Sí, dale. Listo, voy a cargar la pantalla. Mm, ¿Listo? ¿Y se ve, profe? Sí, señor. Bra. Listo, buenos días. Soy Gerson Triana. Mi artículo de investigación, mi proyecto en el semestre fue sobre el papel del coaching en el inicio de la actividad física. Como introducción, desde la creación del término coaching y su aplicación en los deportes, este se ha utilizado para el trabajo de evolución personal e individual de los deportistas de alto rendimiento para motivar a deportistas y a personas físicamente activas, a personas que después de una lesión quieran regresar poco a poco a su nivel y condición físico para reintegrar a una persona a una vida relativamente activa después de padecer determinada condición médica que lo obligue a moverse para mejorar su calidad de vida y prolongar esta a una mejor condición que lo lleva actualmente. El coaching deportivo se encargaba de dar ese paso, de llevar a una persona de un punto al otro eh, para que éste se mantenga y vuelva a su condición, mayormente en el coaching deportivo, hablando de nosotros de alto rendimiento o personas que vienen de una lesión. El objetivo de mi investigación era el de realizar una búsqueda bibliográfica sobre las publicaciones que se han escrito acerca del coaching en la iniciación de la actividad física. Lo que yo le comentaba a la profe al principio,
era que sobre este tema, sobre este paso cero, había muy poca información y eso lo vamos a evidenciar en la metodología, donde realicé un estudio bibliográfico, un análisis bibliométrico sobre estas temáticas, eh, la cual para esto utilicé bases de datos, Scopus, PubMed y el buscador de Mendeley, que me permiten ubicar artículos científicos e indexados sobre las temáticas que yo necesité ¿para qué? Para este artículo. Inicialmente utilicé los términos de coaching, actividad física e iniciación deportiva. ¿Por qué? Porque quería hallar ese paso cero, ese paso donde, donde el coaching interviniera en las personas para decirles, listo, estas son las razones o por esto deberías dar este paso cero, a cambiarle esa mentalidad para que esta persona dijera, listo, vamos a hacer actividad física. Eh, En un primer paso para verificar el volumen de información que existía sobre el coaching, sobre la actividad física, sobre la iniciación deportiva, de estos encontré que eh, en el análisis del coaching, los primeros textos científicos indexados van desde 1891, dando un total de 26.465 archivos, solo de coaching, pero de estos es una mezcla de deporte, de desarrollo personal, de desarrollo interpersonal, de integración social, coaching deportivo, como tal, en su formalización como término en la década de los 80, gracias a este entrenador de tenis, que se dio cuenta que trabajando la mentalidad y la motivación de un tenista podría mejorar su drive para un torneo que se estaba realizando. Pero como tal de ese primer paso cero no encontré información. De igual manera, en la búsqueda de la actividad física que comenzaron, o sus primeros índices fueron de 1953, de la iniciación deportiva, que es de 1950, y de la motivación deportiva, que se comenzó a hablar científicamente desde 1948, a mí me arrojó el mismo resultado. Sí, hablan sobre la importancia de la actividad física, de por qué se hace la actividad física, de por qué para un niño es importante la actividad física, de por qué para un anciano este debe moverse, debe desplazarse para mantener su mente activa, de la misma manera con su sistema musculoesquelético, pero no nos habla de ese primer paso. Entonces utilicé con los algoritmos booleanos, Coaching and Physical Activity and Sport Initiation and Sport Motivation, y este me dio como resultado que desde el 2008 hasta el 2020 se han escrito 24 artículos, de los cuales eso los he encontrado en 19 fuentes entre revistas, libros, eh, publicaciones indexadas y artículos de Internet. Pero como tal, el único que como que hablaba sobre de un primer paso de iniciación, sobre que estudió el comportamiento, la motivación de las personas al iniciar actividad física, fue uno de un noruego. eh, Ya les digo cómo se llama. eh, Abrahamsen, que es de la Universidad Tecnológica de Noruega. Este es un psicólogo deportivo y el estudio que más se acercó a lo que nosotros queríamos investigar fue un estudio de caso de un año donde evaluó la motivación de un grupo de personas que ingresaron a un gimnasio y su motivación de permanecer a los 3 meses, a los 6 meses, 9 meses y al finalizar el año. Este estudio dio como conclusiones que estas personas se mantenían en esto más que todos por un ámbito social, la motivación de los amigos, la motivación eh,
sobre la autoestima, que esto lo vamos a ver en la parte de resultados. La búsqueda de la información sobre el coaching y su papel en el inicio de la actividad física desde cero arrojó como resultado que no existen antecedentes contundentes, solo investigaciones de tipo empresariales, alto rendimiento, médicas sobre este tema. Tan solo un artículo, que era el que yo les estaba mencionando anteriormente, de Jervstan and Abrahamsen, pues la retoma de esta publicación fue en este año, pero se inició en el 2020, que estudió la motivación de un grupo de personas donde éstas ingresaron a un gimnasio y donde el estudio se encargó de observar la motivación de estos al permanecer en este centro de entrenamiento. Pero aún así se encuentra lejos de nuestro objetivo, ya que nuestro objetivo es hallar evidencias que hablan sobre el papel del coaching en el inicio de la actividad física, cómo podría influir en las personas sanas, se podrían abordar y cómo podríamos llegar a motivar a estos a que realicen actividad física, dado que el coaching desde el inicio de su historia y su concepto busca llevar a las personas de un punto a otro, pero en el coaching se busca trabajar con personas para que no, pero el coaching hasta el momento se encarga de trabajar con personas que ya están en la actividad física, que ya hacen parte de un proceso. También encontré, o pues bueno, como conclusión, me di cuenta que los niños que hacen actividad física, esto ya pues me generó otra hipótesis que pues, también se podría evidenciar, es que ellos más que una motivación intrínseca para hacer actividad física es mayormente a la necesidad de los padres a cumplir un sueño frustrado de que sus niños sean el deportista que ellos no pudieron ser en su época, en su tiempo cuando eran niños. Pero de igual manera no hay estudios que nos hablen sobre el coaching en este proceso. Teniendo en cuenta las variables de investigación que tuve para esta búsqueda, entendimos que es más fácil motivar a una persona que ya dio el primer paso y tomó la decisión de iniciar actividad física. Factores extrínsecos como el círculo social, donde encontramos una motivación más relevante, como la competencia entre amigos, la influencia de las redes sociales y el efecto de esta en la autoestima de las personas, son los factores que hacen que las personas quieran mantener un estilo de vida activo. Pero hasta el momento no hay un abordaje donde se hable del primer momento, este paso cero que se da antes de que la persona tome la decisión, ese momento donde el coach puede llegar a cambiar el pensamiento de la persona para que éste se levante de su lugar y decida dar el primer paso al mundo del movimiento. Listo, profe. Y las referencias. Bien, claro, digamos que posiblemente digamos que una de las limitaciones haya sido que obviamente no esté en el componente del coaching, no, sino esté en el componente psicológico, ¿sí? O sea, que se traslade completamente, digamos que al manejo bajo la psicología deportiva o bajo la psicología clínica, bueno, digamos que desde estos enfoques. Y obviamente pues eso limita un poco algo que quería investigar Julián, pero pues no sé qué pasó con Julián, y era con referencia a la credibilidad del coaching como ciencia, como digamos que aspectos científicos, por decirlo así. ¿Sí? Contrario de pronto a lo que pasa con la psicología, ¿no? Porque pues su sujeto de estudio realmente pues es el ser humano. Y en el coaching pues tiene que ver más con el proceso mismo, con quien lleva, digamos que a cabo el liderazgo de ese tipo de pronto de cambios. Y obviamente pues pareciera que pues como si no hubiera un fundamento como tal. Era un poco lo que yo les decía al inicio de la sesión, de la asignatura, ¿no? Vamos a encontrar muchas referencias con respecto al coaching, del trabajo personal, el trabajo deportivo, pero una base científica como tal, ¿no? Que es un poco que lo que busca a veces incluso las neurociencias y es el quiebre de pronto de este tipo de influencias, de pronto de estrategias y de enfoques que realmente no tienen como esa noción científica, ¿sí? Entonces, posiblemente esa limitación la hayas encontrado. Pero bueno, hiciste un buen avance y es algo, y digamos que es uno de los resultados y una de las conclusiones. O sea, realmente no hay como una evidencia que nos diga, ¿cierto? Específicamente, pues que este trabajo se puede hacer desde el coaching deportivo, ¿sí? Ese es un hallazgo, ¿sí? Que de pronto, pues, bueno, no es tan positivo para nosotros, hubiéramos podido encontrar una serie de aspectos bastante interesantes, pero bueno,
es el hallazgo que encontraste. Pero bien, sí, sí, ustedes digamos que eso es lo bueno, ¿no? De una u otra forma, pues tratar de lograr eh, hacer la revisión, bueno, en qué estamos, para dónde vamos, qué le hace falta, digamos, que a este tipo de enfoques, realmente es relevante, no es relevante, es coherente de pronto también, digamos, en su esencia como enfoque, ¿cierto? Pero bien, un buen ejercicio, muy bien, Gerson, súper juicioso, con todos esos criterios de inclusión y exclusión y solo te quedaste, bueno, digamos que con ese análisis. Pero bueno, me gustó bastante, muy bien. Súper. Listo, profe. Bueno, Gerson. Listo, nos quedaría entonces Andrés. Listo, profe, dame un segundito, ya te comparto pantalla desde acá. No sé por qué el computador está tan lento, pero ya también se cansó. Listo. ¿Ya pueden ver la pantalla? No, todavía no. Todavía no. Creo que ahora sí. Listo ya. Uy, te tiene tilde en la O. Listo. Listo. El tema de escogí para la revisión del artículo fue los tipos de motivación que existen en el deporte. Pues sabemos que motivación, la motivación es un aspecto muy importante, no solamente en el deporte, sino en la vida cotidiana, ¿sí? Entonces, lo quise tener en cuenta porque afecta tanto al deporte como al coaching, como al ser humano, como al que está enfermo, como el que tiene mucho dinero, como el que tiene poco dinero, el que quiere salir adelante, ¿sí? Entonces tiene muchas cosas, por eso digo que afecta la vida cotidiana. Y como introducción decimos que los aspectos psicológicos van a afectar al ser humano de cualquier manera, cualquier aspecto psicológico. Hablemos de la ansiedad, de la motivación, de las emociones, de lo que quiera, siempre va a afectar al ser humano. Y cuando se practica el deporte, se practica por algún motivo. Hay personas que practican deporte por obligación, hay otros que lo practican por un objetivo, otros por una meta, otros porque quieren estar bien físicamente, otros porque quieren ir a hacer alguna prueba o porque quieren hacer parte de la policía o porque otros tienen en su meta que quieren levantar muchos kilos en cuanto a las pesas, ¿sí? Bueno, muchas cosas. Y la motivación se puede ver clasificada de muchas maneras. En este caso, pues lo vamos a tener en cuenta en tres debido a la investigación que se desarrolló. Motivación intrínseca, motivación extrínseca y amotivación. El objetivo era identificar los tipos de motivación que existen en el deporte, ¿sí? Entonces, así como habían muchos autores que decían que la motivación intrínseca, extrínseca se dividían en otras, que podrían ser em, la motivación extrínseca podría ser la motivación familiar, la motivación económica,
La motivación, esa se llama motivación en el espacio, que vendría siendo, eh, si lo hablamos en el deporte, por ejemplo, las personas que hacen trabajos de fuerza en el mismo campo de fútbol, digamos, a otras personas que hacen trabajo de fuerza en un gimnasio. Entonces, de pronto eso motiva más a la persona que siga asistiendo. Hablándolo en el tema del coaching, por ejemplo, podría ser una persona que tenga mucho material y mantenga motivada a la persona porque todos los días hace ejercicios diferentes para que pues la persona, ¿sí? Se sienta un poco más tranquila y diga, este profe tiene mucha idea o maneja tanto material que a mí me gusta ir a ser parte de las clases de él, cosas así, ¿sí? Así como hay otros autores que dicen que la motivación intrínseca tiene tres estados, que vienen siendo el estado del conocimiento, el estado del cumplimiento y de la estimulación, y la extrínseca viene siendo la recompensa, el castigo y el incentivo. En este caso, cuando hablamos de incentivo, no hablamos de un regalo, sino hablamos más que todo de un aplauso, de un vamos, que tú puedes, sí, palabras que hagan que la persona se motive de alguna manera a continuar con su actividad. Eh, en la metodología, pues se utilizaron muchos artículos, busqué demasiados artículos para poder hallar los tipos de motivación que afectaban el deporte, eh, utilizando diferentes motores de búsqueda, como se puede ver en la imagen, diferentes bases de datos, como por ejemplo Uniroja, Dialnet, Sociel, ¿sí? Y se encontraron 20 artículos, se destacaron 4, se utilizaron 13 y entre esos habían 3 en inglés, para llegar a una idea de que la motivación, al ser un factor ambivalente, se ve afectado por muchas situaciones, ya sean externas o internas, que están ligadas al deporte. Y esas van arraigadas hacia las emociones del ser humano. Recordemos que las emociones del ser humano son innatas, ya vienen con él desde que nosotros nacemos. Las emociones pueden ser estar feliz, estar triste, llorar, ¿sí? Y estas inciden en el rendimiento del deportista dentro de las prácticas. Entonces, mm, la motivación es tan compleja o tan grande que de pronto nosotros podemos tener una persona, hablando de que nosotros seamos coach, sí, que seamos el profe, digamos, de una persona y la persona esté muy motivada con nosotros, demasiado motivada, y sea una persona que sea motivada intrínsecamente alta y extrínsecamente también muy alta. Pero algún problema familiar que ocurrió ese día o algún percance que tuvo, no sé, el trancón en la ciudad, una cosa que haya pasado, hace que el ser humano cambie su conducta, cambie de pronto su rendimiento en la clase, llegue de pronto sus emociones estén afectadas, entonces llegue de mal genio, llegue sí, y ahí se puede ver afectada la motivación. Entonces ahí es donde está el plus de uno como profesor, tratar de entender a la persona, como hablábamos en las primeras clases, entender a la persona para poder así comprender y así mismo poder actuar con ella. Y se tomó como referencia un artículo de la Universidad Autónoma de México en el año 2000 que habla sobre una estandarización de una escala de motivación deportiva, que en sí me parece muy interesante, ya que hace que la persona o cualquier persona pueda medir, bueno, que tenga conocimiento, ¿no? En cuanto a la motivación y en cuanto al deporte, pueda medir esa motivación deportiva en esos tres términos de los que estamos hablando: motivación extrínseca, intrínseca y la motivación, y tener de pronto un diagnóstico de la persona de forma individual para poder saber qué tipo de motivación nos afecta. Y no solamente eso, sino que para poder estandarizar esa escala, utilizaron muchos psicólogos muy bien estudiados para poder crear esas preguntas, son 29 preguntas, para poder crear esas preguntas y digamos que decir que realmente la motivación se divide en esas tres y que de esas tres se derivan otras, que son las que pues en otros autores se veía que estaban como regadas. En los resultados pues podemos ver primero el concepto del deporte.
pues porque estamos hablando de los tipos de motivación deportiva. Entonces, según Parlevas Pierre, en el 2003, él dice que el deporte es una situación motriz, es decir, una situación en movimiento, de una competición, es decir, de una competencia que está arreglada e institucionalizada, es decir, que tiene unas reglas y está institucionalizado. Eso lo diferencia de pronto de las actividades que se hacen, digamos, en un barrio, que también son situaciones motrices, que también tienen, puede decir, una competencia entre barrio o algo así, o entre amigos, entre muchachos, puede tener algunas reglas, sí, pero no está institucionalizado. Al no estar institucionalizado no lo convierte en un deporte. Podemos hablar, por ejemplo, de las cogidas, de policías y ladrones, todo eso tiene reglas, tiene situaciones motrices, pero no está institucionalizado, entonces no hace parte de un deporte. ¿Listo? Y hablando ya en tema de motivación, pues entonces vemos que Abraham Maslow, que es un psicólogo norteamericano, habla de que la motivación es un impulso que tiene el ser humano, ¿sí? Y ese impulso lo hace satisfacer sus necesidades. Esa es la motivación. Y la motivación es la ausencia de ese impulso, es decir, la ausencia de la motivación. Sin ese impulso o sin esas ganas, no hay motivación. O estamos en un estado de no regulación y eso lo hace diferente a la motivación extrínseca e intrínseca. Por eso hablamos de la motivación como un punto aparte de esos factores internos que me llevan a mí a tener ese impulso para salir adelante con mis objetivos, o esos factores externos que también me llevan a ese impulso a cumplir mis objetivos externos. Y la motivación intrínseca es el hecho de practicar, ya hablando en deporte, una actividad por sí mismo. Entonces, si yo tengo la capacidad de practicar una actividad por mí mismo, tengo algo de motivación intrínseca. ¿Por qué? Porque tengo un objetivo, una meta mía. Así sea solamente ir a plantarme allá. Eso es un objetivo mío. Y la extrínseca es aquella práctica que se realiza por factores fuera de él. ¿Eso quién lo dice? Lo dice Desi Ryan en el año 2000. Es decir, de pronto, ay, qué pereza que yo tenga que ir por allá a entrenar. Pero es que, ¿qué hago yo aquí en mi casa? Sí, mejor voy. Entonces no tengo un, un impulso interno mío, sino tengo un impulso más externo. Pues voy a ir allá, que ese lugar, por lo menos allá me entienden, allá me quieren, allá me hablan, allá, ¿sí? Entonces ese es el otro factor externo que lo impulsa a uno a tener, digamos que, otro tipo de motivación que lo lleva a uno de todas maneras a cumplir con la tarea deportiva. En la discusión podemos hablar que según Ramajo, en el 92, la motivación es la causa de una conducta, ¿sí? O sea, los factores que operando en un plano psicológico de la persona determinan una ejecución o no de una actividad. Entonces, en pocas palabras, hablemos nuevamente del impulso. Una persona motivada va a determinar si ejecuta o no esa actividad, ¿sí? Porque por su objetivo, por su impulso, por lo que tenga. Mientras que una persona que no esté motivada o que esté en el limbo que se conoce como a motivación no es desmotivación, pero sí es el inicio de una desmotivación. Entonces, esa persona va a tener también la determinación de decir, no, esa actividad no la hago. Y la motivación en el contexto deportivo está definida como el placer que tiene la persona de practicar esa actividad. Es decir, como el gusto que le produce esa actividad o, o por así decirlo, es como un factor que lo lleva a él a poder realizar esa actividad o poder ir a cumplir ese objetivo. ¿Sí? Y esto también se ve, digamos, en el profesor, ¿no? En el profe, ya hablando otra vez nuevamente en el coaching, eso también se puede ver en el profe cuando el profe dice, bueno, a mí me gusta ir a realizar mi actividad como coach, porque este deportista o esta persona que está conmigo me hace sentir bien, o yo creo que hago sentir bien a esa persona, entonces, de alguna manera me gusta hacer esa actividad que estoy realizando
con esta persona y de alguna u otra manera ese factor me lleva a ir a hacerlo, simplemente el gusto, ¿sí? Y como referencias, pues aquí están algunas referencias que tuve en cuenta, está el de la escala de motivación, está la teoría de Maslow, está las 4 teorías motivacionales que existen según McLean, ¿sí? Y así terminaría yo con lo mío, profe. Listo, bien. Digamos que, bueno, la motivación sí tiene un campo muchísimo más amplio que los dos temas anteriores, ¿no? Con respecto, obviamente, al manejo de esta cualidad, bueno, digamos que esta forma de expresarse del ser humano, eh, entendiendo, digamos, o suponiendo sobre ella eh, otro poconón de capacidades más, ¿no? Entonces, por eso es como tan amplio, eh, digamos que el componente y la diversidad, ¿no? Que tú vas a encontrar de teorías en referencia a la motivación. Bueno, bien, digamos que esto te ayuda un poco también para tu trabajo de grado, ¿no? Eh, y obviamente pues también digamos que ahí trae un poco de ventaja sobre la búsqueda y el interés específico sobre este tema. Entonces pues obviamente pues es más manejable la organización de las temáticas y obviamente entendiendo un poquito la forma de expresión en relación a toda esa variedad de teorías eh, que están tratando de identificar qué es la motivación, ¿no? Porque hay muchos aspectos, ¿no? Tú decías, bueno, o sea, hay miles y miles como de categorías para poder identificar a un factor externo, a un factor interno y obviamente lo que no existe dentro de ese componente. ¿Mm? Entonces, bien, listo, Andrés. Sí, yo sé que de pronto ahí tenías un poquito más de información. Súper. Listo, en general, pues buenos ejercicios. Digamos que me voy muy contenta porque sé que de pronto era un ejercicio que no era tan bien recibido con respecto, obviamente, a todo el componente de investigación, ¿no? Y, eh, y el tener que investigar, leer, ¿m? Analizar, discutir, ¿cierto? Y de una u otra forma tratar de entender temáticas que obviamente nos gustan, pero pues está al otro lado que es el tema de realizar, ¿cierto? Ya un componente más cognitivo. Pero bien, el resultado fue bastante diciente, bastante positivo. Entonces los felicito, súper. Ahora vamos para esta segunda parte, pero déjenme un momentico. Desconecto. Listo. Estaba desconectado. Se queda sin batería. Listo. Entonces vamos a llevar a cabo nuestra evaluación del programa. ¿Listo? La idea es que ustedes logren identificar algunos de los temas del diseño de experiencias, ¿cierto? Para el aprendizaje. De ahí ustedes me van a hacer, no me van a decir cómo les fue en esa temática. ¿Listo? ¿Cómo, profe? No entendí. Entonces, vamos a evaluar el diseño de experiencias para el aprendizaje de coaching. ¿Listo? Entonces, welcome. We will evaluate experience design for learning. ¿Sí? Vamos a evaluar el diseño de experiencias para el aprendizaje. ¿Cuáles son los ítems que vamos a evaluar? ¿Cuáles son las opciones que ustedes pueden elegir para responder a cada una de las preguntas o cada una de las temáticas? ¿Listo? The options. Well, que significa bien, me fue bien con esa temática. Maybe, ¿cierto? Tal vez, bien, regular, ¿cierto? And bad. ¿Listo? Deme un segundito acá. ¿Sí? Entonces, how you felt about the subject. Entonces, la idea es que identifiquen cómo les fue frente a la temática. First, origin, historical, evolution, and coaching schools.
Will. Well, Well, will, well, well. well, Okay. The other topics. What is a sport coach? Historical review, qualities, and skills of a sport coach. Remember? Mm, ¿Cómo es que se dice, profe, el de la mitad? maybe. maybe, Tal vez. maybe. Okay. The other topics, actors in the coaching process, roles and responsibilities, change, the change, uh, types of coaches, and ethical code. Will. Well, okay. Will. Well, Will. okay. Okay, the other topics, self-knowledge, competence, and emotional intelligence. Will. Will. Well, okay, Well, fine. The other topics, self-esteem, positive and negative factors, and the decision making. Will. Okay, Will. well, fine. And the other topics, coaching tools, herramientas para el coaching, will of life, will of sport. Will. Will. Profe. will. La rueda de la vida y la rueda personal. The other topics, the leader and types of leaderships, personal leaderships, identification workshop. Maybe. Maybe, okay. ABC. Bien. Okay. Implementation of the coaching process. Will. Will. Fine. In general, fine. Excellent exercise. Thank you. It's all. Thank you. It's all. Eso es todo, ¿bien? Bien, súper. Dejemos acá presentar. Bien, muchísimas gracias. Esa era la actividad de evaluación entonces para nuestro diseño de experiencias para el aprendizaje. En general, pues digamos que fue aceptado un poco sus temáticas, sin embargo, pues obviamente algo que lo diferencia un poco es la presencialidad con respecto a la aplicación, ¿cierto? De cada una de ellas, ¿no? Sin embargo, pues bueno, más adelante de pronto tendrán la oportunidad de aplicar alguno de estos conceptos, teorías, historia, van a relacionar también, digamos que los enfoques, ¿cierto? Y ojalá pues de una u otra forma asocien de forma positiva todo este conocimiento, ¿vale? Bueno. En ese orden de ideas, nuestro tercer momento para el día de hoy es la aplicación del parcial. Listo, entonces denme un segundo, ya les desactualizo el Moodle para que puedan empezar. ¿Cuánto tiene el parcial ahorita? ¿Listo? ¿Qué les iba a decir? Cuando terminen el parcial, ustedes ya saben, me avisan para confirmarles el recibido, ¿listo? Y en el foro de la semana 16, pues van a escribir que entregaron el parcial y fue recibido por la docente. Lo mismo que hacemos cada corte. Profe, pregunta. ¿Subimos las diapositivas allá al Moodle? Sí. Ah, bueno, tú tenías pendiente hacer la entrega de todos los documentos, ¿sí? Sí, profe, porque lo intento con el Moodle y me sale un error, entonces te voy a mandar el pantallazo por correo de lo que me sale. Ah, bueno, no te preocupes, en el correo me envías los documentos, ¿sí? Listo, profe. Listo. Los recursos que utilizas, o sea, es el informe final, o sea, el documento en Word que terminaste y Las diapositivas. Eso, súper. Profe, pregunta, ¿cuánto Sí. vale el parcial ahorita en porcentaje? Voy a mirar los porcentajes que acordamos desde el inicio del semestre. Voy a mirar porque depende de lo que negociamos. Ya voy a revisar, ¿vale? Y les cuento. Listo, profe. Y ya pueden actualizar su Moodle e iniciar.
Listo, profe, gracias. Bueno, tengo que 15% participación, 45% del componente práctico y 40% del parcial. ¿Listo? Vale, profe, gracias. Aquí.
Profe, ¿Listo? profe, es que le doy presentar todo y terminar y Sí, no carga nada. ¿no te deja cargar? No, ¿Qué será? ¿Qué vamos a será? esperar. ¿Qué será? Profe, yo tengo otra pregunta. En la pregunta 9 yo ya respondí todo. En la pregunta 9 aparece anaranjado como con un circulito. O sea, no aparece que sea incorrecta. Hay unas que te salen, creo que en naranja y que dicen parcialmente correctas, ¿sí? Sí, profe. ¿Te sale eso? Sí, profe. Ah, quiere decir que tenía un porcentaje, pero que no es la del 100%. Mira, profe, Ujú. dice respuesta guardada, 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 guardada. Y le doy Sí, presentar, enviar todo, ya terminé, pero no, sí, me queda ahí. se queda ahí. Dame un segundo, reviso a ver si me llegan las respuestas. Sí, ya llegó acá, ya actualicé el Moodle y sí, ya tengo tus respuestas y también tengo las de Andrés también. Solo Listo, falta profe, José. gracias. ¿Listo? Bueno, juiciosos, nos vemos. Cualquier cosa, pues estamos ahí en contacto. Listo, profe. Igual ya también te lo escribí en el foro. Señor. Igual ya también te escribí en el foro que ya hice el envío. Ah, listo. Sí, 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 sí. Ah, bueno, genial. Listo. La confirmación de la entrega. Listo. Súper. Bueno, cualquier cosa yo te estoy molestando por WhatsApp para saber lo de la sustentación. Listo, vale. Bueno, cuídate que estés bien. Hasta luego, compañeros. Bueno, chao.
Listo, profe, ya. ¿Listo? Bueno, déjame ya. Te confirmo el recibido de tu parcial. Listo, ya lo recibí. Bien. Entonces, en el foro de la semana 16, escribes la entrega que enviaste tu parcial y fue recibido por la docente. ¿Listo? Listo, profe, ya lo hago. ¿Listo? Y estás pendiente para compartirte las notas, ¿vale? Por el grupo. Listo, profe. Entonces, hasta luego. Chao. Chao, juicioso, que te vaya bien. Igualmente, profe, gracias por todo. Bueno, chao, chao.